¿Cómo estás? Feliz porque vamos a conversar algo que en algún minuto lo hablamos con Pablo Toledo. Sí, con que Pablo. íbamos a hablarlo y por eso Sí. hoy estás tú acá acompañándonos Sí. feliz, porque vamos a hablar del monito del monte. Sí. Monito del monte, que yo te preguntaba antes de entrar al aire, ¿de qué porte sería el monito del monte? En una mano de nosotros, ¿En una mano en una alcanza? mano de nosotros alcanza, es una especie muy pequeñita que mide entre 20 y 15, pesa 20 gramos, es muy pequeña. Oye, y es endémico, es de acá, es nuestro. Endémico, es de acá, es una especie que es muy antigua, es un fósil viviente. ¿En serio? ¿En ¿Es serio? como los dinosaurios? Es como los dinosaurios, él es de esa época. Ya. De hecho, se habla que algunos científicos hablan que es como una puerta hacia el pasado que tenemos acá en Chile, es un marsupial. Ya, ahí detengámonos un poquito. Ya, espérate. En términos físicos, vamos a mostrar, por favor, imágenes de monito Sí. del monte para que las personas que estén en la casa entiendan, porque quizás algunos lo conocen, pero otros no. El monito del monte, a primera vista, para alguien que no lo conoce, pensaría que es un ratón. Podrían pensar que es un ratón. Fíjate que la mitología, ayer estaba leyendo igual más sobre, porque hemos hablado mucho sobre la investigación, pero nunca lo hemos seleccionado como nuestro de acá y cómo lo ve los pueblos originarios. Claro. Entonces ellos lo ven como mitología que nace de un huevito. Ya. Y que es como una especie de serpiente por la cola. Lo tienen asociado así. Porque es muy, ahí hay imágenes si las pueden mostrar. Mira. Es muy pequeño, estas imágenes son del Centro de Rescate de la Universidad de Concepción, así que yo agradezco ahí a la doctora Paula que me prestó sus imágenes. Mira. Porque ellas son los que han hecho mucho más investigación, igual que la Universidad Austral ha investigado bastante sobre En Valdivia. en Valdivia y en la Universidad de Concepción, en centros de rescate, cuando llegan por los incendios, son personas que están especializados en poderlos cuidar. Y después de este cuidado es volverlos a ingresar al Claro, bosque, porque eso claro. es lo importante, porque ellos son, mira, marsupiales chilenos que Ya. tienen muy relacionado con los marsupiales ¿De Oceanía? de Oceanía y de Australia. De Australia, por sobre ejemplo. todo el monito del monte, porque Ya, pero- nosotros tenemos 3 marsupiales en Chile. Ah, ¿no es el único? No es el único. Ya. Pare un poquito, ya. Estamos hablando primero entonces que el monito del monte lo podemos confundir con un ratoncito, pero que de acuerdo a lo que nos señalas tú, no es. No es, Evidentemente no es. no es. Y Si tú te además ves, su no tiene- colita puede variar con la cola. varía, se enrosca, es la facilidad, por eso se le llama un monito. Claro, Porque se puede colgar, se puede ¿no? colgar, tiene esas habilidades y parece que lamentablemente no pudieron ahí activar Ahí el está, video. pero está así, sigamos, ya. ¿no? Sí, ya. Ya. La segunda pregunta. Da. Ya, decíamos lo que no era. Y lo estamos viendo en fotografía y también sabemos ahí que la colita le permite colgarse de ramitas, etcétera. Tú dices marsupial. Yo por marsupial, dentro de mi ignorancia, conozco a los canguros. La mamá canguro. La mamá canguro. Que tiene Sí. al bebé canguro Al en bebé su guatita. en guatita. ¿Eso es un marsupial? Eso es un marsupial. Y el monito del monte es un marsupial, es el único sobreviviente de su orden. Porque Ya. hay diferentes, los marsupiales están divididos en diferentes órdenes. Ya. Y dentro de los órdenes que tenemos en Chile, tenemos este orden que pertenecen el monito del monte, y hay otros órdenes donde pertenecen otros Ya. marsupiales, que son la yaca y la comadreja trompúa, que están también en es Mendoza. chilena? Y también son chilenas, también son endémicas, al igual que el monito del monte. Hoy estaba viendo la imagen. Son preciosos. Oye, son Sí, son preciosos. preciosos. Si tú los ves, es un marsupial, te fijas que su colita es más larga. Claro. Son realmente hermosos. Su investigación empieza con mucho cuidado porque claro, como tú dices, lo confundían como un ratoncito. Pero claro. Y no es un ratón, es un marsupial. Nos remontamos a 300 años de historia, 300.000 años de historia de fósil vivo. de un fósil vivo nuestro. Es muy interesante porque ellos
pueden llegar a estar en estado de letargio o de sopor, como se llama. Es como una hibernación. Como una invernación. Ya, Ellos invernan. Claro, igual que los ositos, pero ellos invernan, pero llegan a una invernación que incluso bajan su metabolismo mucho. Ya. Pueden respirar cada 2 o 3 minutos, pueden estar mucho tiempo en el invierno, o 2 o 3 semanas más o menos o más en estado de esta invernación y volver a recuperar todo su capacidad respiratoria, todo. Llegan a un estado muy bajo de invernación, que es muy interesante y que se está estudiando cómo lo hacen y cómo vuelven, porque recuperan, dejan de circular, dejan de hacer su circulación. Y dejan de comer, dejan de ir al baño, de todo. Entonces, esta invernación se investiga porque es muy importante si algún día el ser humano quiere viajar. Claro. Es una de las formas, y por eso se investigan mucho los animalitos que inviernan, porque es la forma de cómo nosotros a lo mejor nos podemos explicar y poder viajar en el espacio y poder llegar a otro. Entonces hay investigaciones que se hacen en base a eso. En base ahí al monito del monte que logra esa hibernación importante. Oye, acá en la región de la Araucanía, ¿hay monitos del monte? ¿Dónde han sido avistados? Los monitos del monte se avistan por lo general en los bosques nativos. ¿Ya? Ellos son de cordillera. Son de cordillera, son de centros de donde hay bosque. ¿Ya? De hecho, el monito del monte es uno de los que segrega semillas. ¿Ya? Y hace otra pega más. Sí, tienen un rol biológico sumamente importante dentro del bosque. Son los que van digregando las semillas del arrayán, del maqui, de muchas especies. De hecho, él es segrador de semillas de 16 especies. Hay estudios que dicen que desde el monito del monte dependen 46 especies. O sea, si él no está, hay 46 especies que quedan sin alimento. Porque él, con su digregación de semillas, con este proceso que hace de formación de bosque, que eso es muy importante en todos los mamíferos. Los mamíferos son segradores y formadores de bosque, porque van, a medida que van avanzando, van caminando igual que las aves, ¿ya? Pero los mamíferos aún más generan bosque. Entonces son muy importantes dentro de las abejitas. Son como las abejitas, Las abejitas cumplen un rol polinizador. También hay mamíferos que cumplen un rol polinizador, que son los murciélagos, o controladores de vectores también. Entonces, ¿y de qué se alimenta el monito? Mira, se alimentan de semillas, también de insectos, de insectos. Y también de pequeños aves cuando están muy pequeñitas, en estado de huevos, también se ha visto que se alimentan de eso. Oye, bueno, estamos viendo ahí las imágenes de este monito del monte que está ahí en un centro, ¿no? En el centro de rescate. Estas imágenes me las facilitó la autora Paula Aravena, que es la directora del Centro de Rescate de la Universidad de Concepción. Es súper importante poder contar con estas imágenes porque la verdad es que el monito del monte cuesta verlo, está en peligro de extinción y hoy si yo quisiera tener un monito del monte en mi casa, yo no puedo. No puedes. No. Y tampoco esas personas que se encuentran con ellos y los matan están atentando. Están atentando y están faltando una ley, que es la ley de caza, ¿ya? Y la protección. Y la protección de ellos, porque están protegidos por la ley, por el Ministerio del Medio Ambiente igual. Todo esto basan en protección. Entonces también hay incumplimiento de esto. ¿Y qué pasa por lo general nosotros no podemos tener? Bueno, ahí el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, cumple un rol de fiscalizador en ese sentido y ellos son súper estrictos. De hecho, nosotros que somos del Colegio Médico Veterinario, cada vez que encontramos una especie que está protegida, nosotros lo primero que tenemos que hacer es llamar al Servicio Agrícola Ganadero y él es el que decide dónde lo lleva según los convenios que vayan teniendo las diferentes regiones de agrícola. La región de la Araucanía tiene convenio con el Centro de Rescate de la Universidad Austral, por lo general, entonces o ellos deciden en el momento, miren, en realidad ahí está en unas condiciones, lo puede tener alguna clínica
por algunos minutos, Claro. por algunos días, pero después esto se va hacia tal centro. Es el Servicio Agrícola Ganadero el que Define el destino. define el destino. Perfecto. Pero para nosotros como médicos veterinarios que nos dedicamos a la conservación Sí. y que estamos ahí, y por eso vine yo hoy como vocera del colegio y Sí. porque soy coordinadora de fauna silvestre, nosotros tenemos y estamos unidos con toda la red de rescate, de centro de rescate y con todos los médicos ¿Cómo que lo se pueden dedican. contactar a ustedes en el caso de que eventualmente se encontrara precisamente con un monito del monte, que esté perdido, que esté solito, no sé? Bueno, ¿Cómo tienen hay- que hacerlo a través de sus redes A sociales? través de nuestras redes sociales, a Coldemet Araucanía, Perfecto. y a través del colegio, y también, bueno, muchos tienen los teléfonos Sí, de nosotros, sí. o cualquier médico veterinario, acercarse a algún médico veterinario, y ellos llaman directamente a Perfecto. nosotros, pero el primer llamado se tiene que hacer al SAC. Al SAC. Siempre al Sí, SAC. sí, Sí. y esa es una regla que nosotros tenemos como colegio y como médicos veterinarios sabemos que tenemos. De hecho, en el proceso de los incendios, cuando hubo los incendios y habían rescates de pudú y todo, lo importante cuando se rescata una especie que es silvestre o nativa nuestra y que está en peligro, como es el monito, es aislarlo. Ya, Es dejarlo en un lugar donde él se pueda sentir protegido, cubierto, no sacarse fotos, no subirlo a las redes sociales, tomarlo tocarlo. tanto, porque eso le causa un estrés muy grave al monito o a la especie. Ya. Incluso en los pudú, esto cuando nosotros veíamos, a mí me dolía el alma cuando yo veía en el verano Se que toman sacaban selfies. las fotos, veíamos que con el pudú y sacaban un pudú puede fallecer incluso por la alimentación y no por por las heridas. Claro. Porque cuando están mucho tiempo sin alimentación y tú le suministras alimentación, causan torsiones gástricas, Oh. incluso por la toma de agua. La toma de agua tiene que ser muy medida. Y O sea, eso no tienen que intervenir. no hay que intervenir. Lo Eso es ideal es llamar al SAC. dejarlo en un lugar tapado, Perfecto. protegido, solo, no con otros. Nosotros siempre le pedimos, por ejemplo, No, lejos los perros. lejos de Adiós los los perros, gatos, perros. exacto, perros, Sí, gatos, todos los todo. domesticados son Lo mismo que las peligro. huiñas, que también están en peligro de extinción. Por eso es importante. Nosotros hicimos en el verano charlas con los centros de rescate y con médicos veterinarios, pero también las abrimos, están dentro y están en la página del Colegio Médico Veterinario, si las quieren ver, donde están cómo hacer los primeros auxilios, cómo se debe tratar ¿Cómo se aborda desde cómo que se lo ves? aborda, claro, porque a veces los atropellan, a veces, claro, y esto también pasa, por ejemplo, cuando entran a los parques. Entonces, lo importante, por ejemplo, cuando entran a un parque, si llevamos mascotas, preocuparnos que nuestras mascotas estén con las vacunas al día, porque también transmiten enfermedades. Claro. Se ha visto que, por ejemplo, hay enfermedades, el zorro chileno que nosotros no teníamos, el cumpeo o el chilla, que no tenían tiña, hoy hemos visto que tienen tiñas, o el distemper que no lo tenía, ha tenido porque han ingresado perros que han estado enfermos. Entonces, por eso es muy importante el tema de la salud animal y también de lo que nosotros llevamos a los centros. Y también es importante cuando nosotros ingresamos a un lugar que es silvestre, que es natural, también tomar los resguardos, porque también nosotros nos podemos infectar, como es el tema, por ejemplo, del anta. Sí, el anta, que es tremendamente peligroso, pero estás dando un punto súper importante. Si yo voy a un parque, voy a con Guillio, ¿puedo llevar a mi perro? Lo ideal es que no. Es que esa conciencia hay que generarla, la ¿cierto? conciencia, ojalá tú no lleves a tu perro, ojalá, ¿No llevar mascotas? porque cuando tú llevas a tu perro, es lo mismo cuando tú sales aquí, vas a un parque y los perros dejan las fecas y la gente no las recoge, Claro. los perros tienen parásitos y los parásitos se eliminan por las fecas. Sí. Entonces, cuando nosotros decimos hoy el resguardo de dar antiparasitario cada cierto tiempo, según la todos lo indicación del cumplen. médico, no todos lo cumplen.
cumplen. Entonces después, ¿qué pasa? Uno se sienta, los niños por lo general juegan en el pasto, se meten la mano a las bocas y se contagian de parásitos. Y los animalitos que viven en ese sector, que son autóctonos de ese sector, después también puede estar cerca de esas fecas. Claro, y se contagian. Por eso es importante, o sea, no llevarlo. Hay parques que ya no están permitiendo, están prohibiendo, claro. Sí. Los gatos igual, o sea, yo amo los gatos, me encantan, pero también hay que decir, bueno, si tú tienes un gato, preocúpate que tu gato esté indoor, que lo tengas también con sus vacunas, con sus antiparasitarios, porque también salen a veces a cazar y dicen, uy, casi un pajarito, un ratoncito. Y era un monito del monte. Y era un monito del monte, o bebé, o otra especie que también son, entonces también tenemos que también cuidar. ¿Y por qué cuidamos estas especies que son únicas, nuestras? Porque están aquí solamente en Chile y ninguna otra parte. Y lo otro porque son genética nuestra, que en algún momento se pueden desarrollar para ayudarnos a nosotros. Entonces, por eso es importante cuidar, así como uno le gusta, por ejemplo, ver, y tú hablabas, por ejemplo, de los cangurús, que los asocia porque son grandes. Bueno, nosotros tenemos marsupiales, a lo mejor no son tan grandes, son más pequeñitos, porque nosotros somos un país que más nuevo. No, y es porque también en la época, cuando hubo los movimientos de la separación de los continentes, nosotros quedamos aislados. Y esa aislación nos quedó que, por ejemplo, tengamos aún especies que vienen desde la prehistoria, como es también, por ejemplo, la araucaria. Claro que sí, y ahora el monito del monte, tú me dices que el monito del monte es un fósil viviente. Entonces nosotros tenemos muchos fósiles vivientes que pueden contar muchas historias desde el pasado, pero que no le hemos cuidado. Entonces también tenemos que aprender a cuidar eso. Y también tenemos que cuidar, y nosotros los médicos veterinarios nos preocupa, y por eso abogamos hasta una sola salud, porque cuando tú dañas el medio ambiente también nos dañamos nosotros como personas. Entonces es importante cuidar. ¿Qué se ha visto desmado? Por ejemplo, el monito del monte o muchas especies, porque hemos alterado su hábitat, hemos degradado el bosque. El bosque nativo es uno de los ecosistemas más degradados a nivel mundial. Lo hemos ido aislando, y cada vez que vamos aislando vamos separando una especie, es como separar la familia. Y por eso hoy hay una iniciativa completa con respecto a restauración ecológica. Cuando los centros de rescate ingresan nuevamente con una especie, lo que ven es cómo está la ecología de ese bosque, cómo lo vamos a desarrollar. Por eso los ecólogos no somos, cuando a veces me dicen, oye, los ecólogos están amarrados a un árbol, así como, no, el ecólogo lo que busca es cómo desarrollar ecológicamente los ecosistemas, pero también porque cada ecosistema a nosotros nos brinda procesos de paisaje, de turismo, que nos gusta de economía. Tanto lo bello que tenemos y no lo cuidamos. Claro. Gemita, muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias al Colegio Médico Veterinario de Chile, de la región de la Araucanía, porque están permanentemente viniendo, y por supuesto nos vemos en 2 semanas más, 1 semana y media más aproximadamente. No sé si contigo o con Pablo, con quien venga, para hablarnos de temas súper importantes. Ahora, lo que queda claro es que si uno va a un parque, si uno va al campo, a la zona rural, el perrito y el gatito que tenemos en la casa, dejémoslo en la casa. No pueden ir a los parques porque ponen en riesgo precisamente especies como el monito del monte y otros más que habitan en esa zona. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Vamos a pausa, volvemos.